sentí que alguien me jalaba del pelo. Me desperté, pero no había nada. Me volví a acostar, cerré los ojos, y justo cuando me iba a volver a dormir, algo me jaló otra vez. Aunque estaba muy oscuro, escuché claramente que alguien se estaba metiendo debajo de la cama. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos una vez más y por permitirnos llevar a ustedes nuevas historias y experiencias que, de una u otra forma, desafían lo que creemos conocer. Algunos escuchan estos relatos buscando una explicación lógica y al terminar nos comparten en los comentarios la teoría que mejor encaja con lo ocurrido para ellos. Otros prefieren mantener la mente abierta y aceptar que quizás todavía existen cosas que simplemente no comprendemos del todo. Y eso está bien, ambas posturas. Al final, cada quien vive estas historias de una manera distinta, de acuerdo a sus experiencias. Lo importante por ahora es que estén cómodos, que se preparen para escuchar los relatos de esta noche, y si han tenido un día difícil, complicado, ojalá que estos minutos les sirvan para desconectarse un poco y dejar los pendientes y los problemas allá afuera. ¿Listos? ¿Listas? Entonces apaguen un poco las luces, pónganse cómodos, porque es momento de dejarse llevar por los siguientes relatos de la noche. Hola, Uriel. Antes que nada quiero agradecerte por todo el tiempo que llevo escuchando el podcast. Yo era uno de tantos que nunca pensó que algún día sería quien tendría algo que contar. Pero después de lo que viví ya no sé con quién más hablar. ¿A quién más pedir ayuda? Porque eso es lo que estoy haciendo. Tengo 24 años. Y esto se podría decir que empezó desde hace tiempo, casi al salir de la universidad. Pero estos últimos meses es cuando empeoró. Conocí a una muchacha en séptimo semestre, Alma. Era tranquila, muy seria, sin amigos, sumamente inteligente y muy bonita, pero una belleza rara porque al principio no me llamó la atención, pero después de coincidir en algunas clases, de verla todos los días, me fue llamando mucho la atención. Empezamos a salir y yo estaba muy contento. Si alguien me hubiera preguntado entonces cómo era ella, habría dicho que era la mejor novia que había tenido. Pero después, cuando formalizamos, cuando por fin fuimos novios oficiales, empezó a cambiar. Al principio eran nada más detalles, lo que creía todavía normal. Es decir, yo sé que no estaba bien ni era sano, pero eran cosas propias de las chicas celosas e inseguras. Se molestaba si saludaba a alguna compañera de la facultad. No importaba si era alguien con quien hacía un trabajo en equipo o si simplemente me preguntaba una tarea. Siempre encontraba la manera de convertirlo en una discusión. Yo pensaba que eran celos y ya, pero luego empezó a darle importancia, mucha, y comenzó a decirme que había personas que simplemente querían separarnos. Llegaba y me preguntaba cosas como: ¿hoy hablaste con alguien? ¿Quién te escribió? ¿Quién se te acercó en la cafetería? Y me sorprendía porque muchas veces eran conversaciones que ella no tenía forma de conocer. Pero bueno, hasta ahí seguía creyendo que era casualidad. Lo raro ya empezó unos meses después. Había una chica con la que llevaba prácticamente toda la carrera, Melissa. Nos hablábamos diario en algún momento. Siempre fue esa persona que sabía que iba a estar ahí sin importar la hora. Pero de repente dejó de responderme. Pensé que a lo mejor se había enojado por algo. Y es que sí me había alejado un poco de mis amigas por Alma. Así que le escribí por todas partes y nada. En la escuela ya no la veía porque había cambiado sus horarios. Como 3 semanas después de que me di cuenta de que no me contestaba, me la encontré saliendo de un laboratorio. Le pregunté qué había pasado. Me vio raro.
La verdad, como si hubiera esperado no volver a verme. Le dije que llevaba semanas buscándola. Me respondió que era mejor que ya no le hablara. Le pregunté por qué, y solo negó con la cabeza. Insistí tanto que terminó diciéndome algo que en ese momento me pareció completamente absurdo. Desde hace tiempo, cada que hablo contigo, pasan cosas en mi casa. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que prefería no contarlo, que solamente dejara de buscarla y se fue. Obviamente pensé que estaba inventando un pretexto, pero meses después pasó exactamente lo mismo con otra compañera, y luego con otra. Todas mis amigas me dejaban de hablar de la nada. Cada vez que empezaba a hacer amistad con alguna mujer, en la escuela o en las prácticas, tarde o temprano desaparecía de un momento a otro. Cuando llegaba a encontrarlas o preguntarles era la misma respuesta. No me vuelvas a buscar, es mejor para los dos. Yo no quiero problemas. Una de ellas incluso lloró mientras me lo decía. Le pregunté qué clase de problemas y también me dijo que cuando me veía, después, ocurrían cosas en la noche, cosas con ella. Le pedí que me explicara. De verdad creo que fue un poco grosero, algo imprudente, pero es que estaba muy molesto y sentí que solo ella me podía explicar. Se quedó callado unos segundos como dudando y después me dijo: por favor, déjame en paz. No quiero volver a verla. Eso fue todo. Nunca me dijo a quién, ni en ese momento ni después. Claro, empecé a sentir que algo no estaba bien. Mi novia jamás me reclamaba por esas amigas. Simplemente de un día para otro, ellas dejaban de existir para mí. Hasta que un día decidí terminar la relación con Alma. Por fin. Solo le dije que ya no quería seguir. Esperaba lágrimas, esperaba que me insultara, que me preguntara razones o que no me dejara ir. Lo que nunca esperé fue que se riera, como si yo hubiera dicho algo ingenuo. Después me respondió exactamente esto: no. Le pregunté qué significaba eso. No puedes terminar conmigo. Le dije que claro que podía, que una relación funciona solo si dos quieren estar en ella, y volvió a sonreír. Pero eso no lo decides tú. Recuerdo perfectamente esa frase porque fue la última vez que la vi. Se levantó y antes de irse solo dijo: nosotros vamos a seguir juntos, quieras o no. Quise pensar que era una forma rara de aceptar la ruptura. Bloqueé su número, la eliminé de todas partes. Por suerte en la escuela ya nunca tendría que verla. E intenté seguir con mi vida. Y fue entonces cuando empezó lo peor. Me da escalofríos de solo recordar. La primera noche desperté a las 3 de la mañana. No sé por qué. Simplemente abrí los ojos. Sentía que alguien estaba en mi cuarto. Tenía una sensación horrible de que había alguien respirando muy cerca. Casi podía sentir el aliento. Encendí la lámpara de mi buró. No había nada. Me volví a dormir y ya. Pero la siguiente noche pasó algo igual, y la siguiente, hasta que empecé a notar otra cosa. Parecía que había alguien debajo de mi cama. Bueno, no parecía, más bien, no podía verlo, pero era una certeza. Como cuando sabes que alguien está parado detrás de ti aunque todavía no voltees. Así podía sentirlo. Había noches en las que me despertaba convencido de que aquello estaba debajo de mí, esperando a que me durmiera para salir. Otras veces sentía que la cama se hundía apenas un poco, como si alguien muy ligerito acabara de levantarse del colchón. Varias veces prendí la luz inmediatamente y nunca encontré nada. Empecé a dormir con todas las luces encendidas, y no sirvió porque después comenzaron los sueños. Soñaba que alguien estaba sentado junto a mi cabeza.
No podía ver la cara, solo escuchaba cómo respiraba. Al despertar seguía sintiendo que alguien acababa de apartarse. Mi mamá empezó a notarme muy mal. Había bajado de peso, tenía ojeras y ya vivía permanentemente cansado. Una mañana me preguntó directamente si alguien me había hecho un trabajo. Yo me reí. O sea, a pesar de todo lo que estaba viviendo, mi primera reacción fue reír. Pero ella no. Y me pidió que por favor no lo tomara como una broma porque no lo era. Hasta hace 2 semanas. Esa noche, comunidad, me despertó un jalón muy fuerte en el cabello. Tengo el pelo muy largo y algo me lo estaba jalando con fuerza. Abrí los ojos de golpe, asustado, confundido, y vi a una señora muy pequeña. No creo que midiera más de 1 metro. Estaba encorvada. Tenía la piel completamente arrugada, el cabello blanco muy largo y muy delgado, pero lo peor era lo que estaba haciendo. Tenía un mechón de mi cabello dentro de la boca. Lo estaba chupando. Lo tenía entre los labios como si estuviera bebiendo algo de él. Cuando abrí los ojos, levantó lentamente la cara. Nunca había visto unos ojos así, completamente opacos, como los de alguien muerto desde hace mucho. Los dos nos quedamos inmóviles apenas 1 segundo. Yo grité. Ella soltó mi cabello, se dejó caer de espaldas al piso con una velocidad imposible para alguien tan vieja y desapareció debajo de la cama. Yo salté del colchón, encendí todas las luces, moví la cama de un movimiento, pero no había absolutamente nada, ni siquiera espacio suficiente para que una persona pudiera esconderse. En ese mismo momento le conté a mi mamá. Lo único que hizo fue persignarse y me dijo que no era la primera vez que escuchaba de mujeres como esa. Me preguntó una sola cosa: si todavía conservaba algo que hubiera sido de mi ex. Revisé. Todavía tenía una sudadera que un día me pidió prestada para el frío y luego me devolvió semanas después. Y mamá me pidió que la sacara de la casa. La quemó en ese momento. No sé si eso sirvió. Las cosas han disminuido un poco en su intensidad, pero sigo despertando casi todas las noches con la sensación de que hay alguien debajo de mi cama. A veces incluso alcanzo a escuchar una respiración muy bajita. No he vuelto a ver a esa señora, y parte de mí desea saber si sigue ahí, debajo de la cama, aunque no pueda verla. Si sale por las noches para verme dormir. Por eso decidí escribirles, porque si realmente alguien sabe de estos temas, seguramente está entre la comunidad de Relatos de la Noche. ¿Alguien ha vivido algo parecido? ¿O sabe que era esa señora que estaba chupándome el cabello? Y sobre todo, ¿cómo la puedo alejar de mí? Muchas gracias por su atención, comunidad. Bueno, comunidad, pues ahí está el llamado de la persona que nos comparte la anterior historia, por si alguien ahí afuera conoce al respecto, tiene pues una teoría, una idea de cómo alejar esto que le pusieron y si identifican qué podría ser esta mujer y qué estaba haciendo con su cabello. Como les he estado diciendo en los últimos 2 episodios, en octubre se estrena ya el segundo libro de Relatos de la Noche llamado Nuestra Muerte Escondida, así que están en su última oportunidad de comprar el primero, porque sí me gustaría que si le van a entrar al segundo hayan podido completar la primera entrega. Si no, no importa, pero
No sé, sería bonito que tuvieran toda la evolución bien marcada porque de verdad, van a ver que el segundo da todavía más miedo. Pero ahora vámonos con la siguiente historia, que todavía nos quedan relatos esta noche. Muy buenas noches, comunidad. Antes que nada quiero pedirles que por favor no me juzguen. Yo misma sé que hice algo que no debía hacer. Durante mucho tiempo pensé en no contar esto nunca porque me da vergüenza, así que por obvias razones prefiero mantener mi historia en el anonimato. Empezó hace aproximadamente un año. Mi novio y yo teníamos ya casi 4 juntos. Ya hasta habíamos hablado de casarnos, incluso de buscar una casa para irnos a vivir solos. Yo estaba convencida de que él era el hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida, hasta que un día simplemente terminó conmigo. Nunca hubo una infidelidad, al menos no que yo sepa, ni nos peleamos. Lo único que me dijo fue que ya no sentía lo mismo. Lo vi alejarse como si esos 4 años hubieran significado nada para él. Entré en una depresión muy fuerte. Dejé de salir, casi no comía y pasaba horas viendo sus redes sociales, esperando no verlo con nadie más y que eventualmente cambiara de opinión. Un día vi un comentario en el grupo de Facebook de Relatos de la Noche. Alguien preguntaba cómo alejar las malas energías y vi un comentario de alguien que parecía conocer mucho de estos temas. Bueno, se notaba a leguas que era alguien que se dedicaba a esto. Así que le mandé un mensaje, sobre todo porque vi en su perfil que éramos de la misma ciudad. Solo le escribí que estaba desesperada y que sentía que haría cualquier cosa con tal de recuperar a mi novio. La señora me dijo que había llegado al lugar correcto, que conocía a alguien que podía ayudarme. Me aclaró que ella no era una curandera ni una bruja. Dijo que era una persona iluminada. Así se describía a ella, según sus palabras. Había aprendido a comunicarse con seres que podían mover ciertas cosas cuando las personas ya no podían hacerlo. Le pregunté entonces cuánto cobraba. Me respondió que 5,000 pesos, pero después agregó algo que ahí todavía no entendía. Que eso era lo que le tocaba a ella. Que lo demás lo iba a pagar aparte. Les juro que pensé que hablaba de materiales o de alguna manda. Le pregunté qué más necesitaba. Me contestó que solamente una fotografía de mi ex, una prenda que hubiera usado recientemente y una fotografía mía. Fui hasta su casa. Era una vivienda completamente normal. No parecía la casa de una bruja, al menos no como las cuentan. De hecho, si alguien me hubiera dicho que allí vivía una maestra jubilada, también lo habría creído. Era una señora de unos 70 años, muy bien arreglada, muy amable, y me hizo pasar. Quiero aclarar que ella nunca utilizó palabras como hechizo, amarre o trabajo. Siempre hablaba como si estuviera organizando una cita entre personas. Me dijo que ella simplemente hacía el contacto, que quienes realmente ayudaban eran otros, que ellos vendrían después, si los convocábamos correctamente. Y eso sí, antes de despedirme me hizo una advertencia. Me dijo que durante 5 noches algo iba a pasar por mí. Algo iba a visitarme. Que no me asustara, que no debía intentar despertarme. Y sobre todo, que no rezara antes de dormir. Le pregunté qué era exactamente lo que iba a ocurrir. Ella nada más me sonrió y después dijo que cada persona pagaba diferente, pero que todos pagaban al final. Salí de ahí, la verdad, pensando que era parte del teatro para convencerme de que el trabajo era serio. Pero esa misma noche tuve un sueño muy raro. Soñé que alguien intentaba abrir la puerta principal de mi casa. Escuchaba el movimiento de la chapa una y otra vez, pero la puerta nunca se abría. Desperté muy temprano sin que sonara mi alarma, y mientras me bañaba noté un moretón redondo en el antebrazo izquierdo.
Era un chupetón. Un chupete muy pequeño. Me sorprendió porque vivo sola y no recordaba haberme golpeado. Dolía mucho al tocarlo, pero intenté ignorarlo todavía. Al menos no conectarlo con lo que estaba esperando que ocurriera. La segunda noche soñé que despertaba y escuchaba sin poder moverme que alguien caminaba por el pasillo. No veía a nadie, solo escuchaba pasos lentos, como si alguien recorriera la casa con mucha calma. Al despertar apareció otro chupetón, muy parecido al primero. La tercera noche soñé que había una mujer parada en el patio de mi casa. Estaba de espaldas. No hacía absolutamente nada. Solo permanecía inmóvil. Desperté con el tercer chupetón. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. Le tomé una fotografía al brazo. Los tres eran exactamente iguales. Perfectamente redondos, morados y muy dolorosos durante todo el día. Le escribí a la señora iluminada. No le expliqué nada, solo le mandé la foto, y su respuesta llegó unos minutos después. Todo va bien. Nada más. Ni siquiera preguntó qué eran las marcas, como si hubiera sabido desde el principio. La cuarta noche fue diferente. Soñé que despertaba dentro de mi propio cuarto. Todo era exactamente igual. La cama, la ventana, la ropa sobre la silla que había dejado. Entonces sentí que alguien estaba sentado al pie de la cama. No lo podía ver, pero sentía el peso. Sentía como jalaba un poquito las cobijas para apretarme los pies. En ese momento desperté de verdad. Eran las 4 de la mañana. Volví a dormirme y a levantarme. Apareció el cuarto chupetón. Ya no pude convencerme de que era casualidad. Le llamé a la señora. Le dije que quería detener todo, que ya no quería seguir. Me respondió con mucha tranquilidad que ya no se podía detener a algo que había aceptado venir. Le pregunté que quién. Guardó silencio unos segundos y después solamente dijo: falta una noche nada más. Esa quinta noche casi no dormí. Apagué la televisión hasta muy tarde. Dejé todas las luces prendidas. Incluso pensé en ir a dormir con mi mamá, pero al final me ganó el cansancio. No recuerdo qué soñé. Ni siquiera estoy segura de haber soñado algo. Solo desperté sintiendo un dolor muy fuerte en el brazo. Y el quinto chupete estaba ahí. Era el más grande de todos. Mientras me cambiaba de ropa, levanté el brazo frente al espejo. Fue entonces cuando los vi completos por primera vez. Los 5 formaban una cruz perfecta. Sentí como un enorme alivio. Pensé que todo había terminado, pero después bajé el brazo para verme desde otro ángulo y entendí que no era una cruz, que visto desde fuera, con mis brazos hacia abajo, era una cruz de cabeza. Ese mismo día la señora me llamó. Contesté. Lo único que dijo fue: ya terminó. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi ex. Me preguntó que cómo estaba. Después me dijo que tenía muchas ganas de verme, que me había extrañado, que no podía dejar de pensar en mí, y me invitó a salir. Lloré de felicidad. Pensé que todo había valido la pena. Y han pasado 11 meses desde entonces. Y vivimos juntos. Nunca me ha explicado más y me trata todavía mejor que antes. Mejor que nuestros primeros meses de novios. Nunca le conté lo que hice. Jamás. Y tampoco le he contado que todavía conservo la fotografía donde aparecen los 5 chupetes, formando esa cruz invertida. ¿Y para qué si estoy feliz? Y él también. Y no importa qué pagué si estamos juntos. Porque
hay algo que me preocupa mucho más que esas marcas. La señora me dijo que cada persona paga diferente, pero nunca me explicó qué fue exactamente lo que yo pagué. Y desde hace unas semanas empecé a despertar otra vez, entre las 3 y las 4 de la mañana. No veo a nadie ni escucho nada extraño, pero siempre tengo la sensación rara y difícil de explicar de que hay alguien más en el cuarto con nosotros, viéndonos dormir, como si no lo hubiera pagado todo, como si todavía debiera algo. Hola a toda la comunidad. Esta historia me la contó mi mamá desde que yo era niña. Durante muchos años pensé que solo era una anécdota curiosa de un viaje familiar, pero pues ya conforme fui creciendo entendí que ese día estuvimos muy cerca de algo feo, de algo malo, terrible, peor de lo que imaginamos. Mi mamá nació en Oaxaca, aunque desde muy joven se fue a vivir al estado de Puebla y en la adolescencia vino a Ciudad de México, donde conoció a mi papá y con el que se casó. Siempre nos hablaba mucho del pueblo donde creció, y también de otro donde pasó parte de su infancia, con unas tías que seguían viviendo allá, y de lo bonito que eran esos lugares. Nosotros nunca habíamos ido ni siquiera a Oaxaca, menos a los pueblos, así que un verano decidimos hacer el viaje. Íbamos mis papás, mi hermano menor y yo. Primero conocimos el pueblo donde nació, y ahí pasamos unos días. Era muy bonito, pero ya no tenía familia ahí, y nosotros queríamos también conocer familia, nuestra sangre, así que nos fuimos a buscar el pueblo de las tías. Recuerdo que conforme nos fuimos internando por la sierra, el camino empezó a hacerse muy estrecho. Ya estaba oscureciendo, había barrancas muy profundas y cerros por todos lados. Mi papá manejaba despacio porque casi no pasaban carros y había muchas curvas. Fue entonces cuando vimos las primeras luces. Eran 3. Estaban sobre uno de los cerros, moviéndose lentamente de un lado a otro. Mi hermano dijo que seguramente eran personas caminando con lámparas. Mi papá respondió que a esa distancia sería imposible ver una lámpara tan claramente. Seguimos avanzando. Las luces también parecían avanzar, pero no rápido, solo lo suficiente para que uno no dejara de verlas. Mi mamá comentó que de niña escuchaba historias sobre brujas que se aparecían por esos caminos, en esas montañas, pero lo dijo riéndose, como recordando algún cuento que le contaban sus tías cuando era niña. Unos 20 minutos después, encontramos un pequeño puesto de tlayudas junto a la carretera. Era una construcción sumamente rústica, con techo de ramas y láminas. Había 2 mesas de plástico bajo los árboles. A un lado tenían un comal enorme donde una señora vigilaba el aceite. Como ya era muy tarde y teníamos mucha hambre, decidimos cenar ahí. La señora nos dijo que ya estábamos a punto de llegar al pueblo que buscábamos. Mientras esperábamos la comida, mi papá le preguntó, casi jugando la verdad, que si sabía que eran esas luces que se veían en el cerro. La señora no dejó de mover las tlayudas. Se quedó viéndose a donde señalaba mi papá, y después dijo con toda tranquilidad, mientras las vean allá lejos, váyanse con cuidado. Mi papá sonrió. ¿Por qué? ¿Qué son o qué? Brujas, dijo. Mi hermano y yo nos reímos. Ella ni siquiera nos volteó a ver. Siguió cocinando mientras decía que ellas hacen eso, que parecen estar lejos para que uno no les tenga miedo, que cuando se ven en el cerro, casi siempre ya vienen mucho más cerca. Y ahí sí hubo un silencio medio incómodo, como que eso sí nos asustó. Mi mamá cambió de tema. Le contó que ella había vivido allí cuando era niña y que por fin iba a regresar para visitar unas tías. La señora levantó la mirada y dejó las tlayudas por primera vez. Le preguntó el nombre de sus tías.
Recuerdo perfectamente que dejó la espátula sobre el comal. Se limpió las manos con el mandil y preguntó algo que en ese momento ninguno entendió. ¿Quién les dijo que regresaran aquí? Mi mamá se quedó confundida. Le respondió que nadie, que simplemente había querido volver después de tantos años, visitarlas, que su familia conociera el lugar donde vivió. La señora se quedó callada unos segundos. Después salió del puesto y caminó hacia unos arbustos que estaban detrás. Empezó a cortar varias ramas. Yo reconocí el romero porque mi abuela siempre tenía en su cocina. Las demás no supe qué eran. Las juntó todas, las amarró con un hilo rojo y regresó con nosotros. Se las dio a mi mamá y le dijo que se las llevara bien abrazadas en el carro. Mi papá intentó pagarle también por las hierbas, pero la señora negó con la cabeza. No, pero háganme caso. No entren al pueblo. Menos se queden allí. Mi papá preguntó por qué. Ella respondió que porque las brujas rara vez se ven, pero es común que se acerquen al pueblo cuando alguien les debe algo. Volvió a mirar a mi mamá. Después me miró a mí. Dijo que a lo mejor no buscaban algo, sino a alguien. A alguien que le prometieron hace años. Mi papá intentó reírse. Le dijo que con todo respeto nosotros no creíamos en esas cosas. La señora solamente respondió que estaba bien, pero de verdad nos recomendaba que no nos quedáramos ahí, por nuestro bien. Y ya no dijo nada más. Terminamos de cenar casi sin hablar. Subimos al carro. Mi papá todavía avanzó unos cuantos metros rumbo al pueblo y después se orilló. Recuerdo que él y mi mamá estuvieron platicando varios minutos. No quise poner mucha atención, pero ahí nos dimos vuelta y nos regresamos a esas horas, ya muy tarde por la misma carretera. Ya jamás visitamos a mis tías. Muchos años después, mi mamá logró hablar con una de ellas por teléfono, con el teléfono de una vecina porque ellas no tenían. Le contó lo que había pasado aquella vez que casi llegamos a verlas. ¿Las viste en el cerro?, le preguntó. Mi mamá le respondió que sí. Entonces su tía le dijo: qué bueno que no llegaron. Aquí todavía hay gente que se acuerda de lo que le hicieron a tu mamá cuando era niña. Mi mamá no sabía, ni quiso preguntarle a qué se refería, y su tía ya no quiso seguir hablando del tema. Hasta la fecha no sabemos quién pudo haber ofrecido algo a mi abuela o si realmente era mi mamá la que estaba en peligro, o yo. Tampoco volvimos ni volveremos nunca a ese pueblo. Pero saben, me acuerdo bien que mientras regresábamos por la carretera, yo iba viendo todavía las luces desde la ventana. Seguían exactamente en el mismo cerro, siempre igual de lejos o de cerca. Nos siguieron y después de un rato se quedaron quietas, ahí, como esperando, como seguramente todavía están. Que tengan muy buenas noches, comunidad.